¿Qué parte de no te metas en mi vida no entiendes, abuelo?, le dijo la nieta al anciano, sin imaginar que días después. Uno no sabe lo que tiene, por Carlos Matthews. Argentina, febrero 2020. Ya había pasado una semana sin ir a la universidad. En la puerta de su habitación estaba su padre y su madre rogándole para que fuese a la universidad, que si no, se iba a ir a vivir con su abuelo Nehemías a Neuquén. Esa había sido la advertencia que recibía. Desde niña supo que su abuelo había sido algo descuidada para con su propia hija, o sea, su madre. ¿Cómo pues un hombre así se podría ocupar de ella?, meditaba. Aparte, Neuquén era un lugar donde el verano no duraba nada, justo lo que ella quería. No sería un castigo para ella después de todo, si a sus padres los manejaba como se le daba la gana, pues su abuelo se lo metería al bolsillo. Eso pensó. El arma que utilizaban sus padres no había hecho efecto sobre ella, se había burlado incluso muchas veces. Su padre una sola vez le había castigado, encerrándola en su habitación, pero no pasó ni una semana y ella siguió en las mismas. Se escapaba de la escuela previa a la universidad, luego en la preparatoria y en los primeros ciclos de la universidad no quiso ir bajo ninguna circunstancia. Sus calificaciones incluso no alcanzaban ni para pasar a una recuperación. No había remedio. Creían que enviándola ahora con su abuelo quizás reflexionaría de cómo es la vida allá. Por lo que su madre recordaba, su abuelo era casi un ermitaño después de la muerte de su madre, por lo que ella pensaba que si llevaba su vida solitaria allá, a 20 kilómetros de un pueblo más cercano, la vida realmente haría reflexionar a su hija. De alguna forma buscaban desesperadamente que Melina entendiese que estudiar una carrera de administración era la mejor opción para salir adelante y sobre todo por un plan que su madre tenía para ella. Cuando ella había nacido, su madre y su abuelo se habían reunido y habían ideado un plan para que ella, su hija, se hiciera cargo de los negocios al final de todo. Al llegar allá, ella sabía que su abuelo siempre había sido un descuidado con su madre y eso a ella le había marcado de por vida. Melina entonces creía que con él haría lo mismo. En realidad quería eso, que la ignoraran en sus cosas, así como había ignorado a su madre. Ella haría su vida como ella quisiera. Sin embargo, algo que ella no esperaba era que hay un efecto en la vida de un ser humano que con el transcurrir del tiempo se dice que los abuelos tratan de enmendar sus propios errores que tuvieron cuando criaron a sus propios hijos con los nietos después. Melina lo sabía, ese era su abuelo, pero la pregunta ahora era, ¿seguiría así? Y no le causaría asombro alguno. Ir a vivir con su abuelo significaba para ella más libertad y hacer lo que quisiera, pues su papito Nehemías estaba entrado en años ya y solo se ocupaba de su hacienda con ayuda de algunos amigos que tenía. Eso ella había pensado. La paciencia de sus padres había rebasado los límites. Te irás a vivir con tu abuelo, estudiarás en la universidad de allá si quieres, y si no, te quedarás a trabajar con tu abuelo. Él necesita ayuda y te caería bien a ti que no te interesa estudiar. En silencio, Melina tomó algunas cosas y se las metió en su mochila. Se iría lo más pronto posible. Ya estaba harta de los reclamos de sus padres, de las prohibiciones y reglas castigos. Ni siquiera se despidió de ellos. El viaje de Buenos Aires hasta Neuquén en avión le dio algo de tiempo para pensar. Para ese momento su abuelo Nehemías ya estaría enterado que ella llegaría. Pero no solo eso, sino que también sabría la razón por la que sus padres estaban tomando esa decisión. Después de 1 hora y media de vuelo, se anunció el aterrizaje a Neuquén y el tiempo había sido tan corto que no terminó de ensayar palabra alguna que usaría para saludar a su abuelo o para contestarle en caso de que éste le preguntara por qué se estaba comportando así con su madre y con sus padres. Esperaba los regaños como siempre estaba acostumbrada, pero para sorpresa suya, allí estaba su abuelo Nehemías, con un cartel en las manos que decía «Bienvenida Melina Bermúdez». Un cartel adornado con muchos detalles. Melina estaba extrañada. Era la primera vez que alguien se tomaba el tiempo de hacerle un recibimiento así. Estaba conmovida en cierta forma. En medio de su rebeldía recordaba los momentos de su infancia
y por un momento su mente viajó al tiempo donde era pequeña y sus padres la consentían en todo. No podía permitirse esos pensamientos. Se detuvo ella por un momento diciéndoselo mentalmente. Su abuelo, para ella, era un hombre fracasado más, que vivía solo. Ella solo se aprovecharía y al final haría lo que ella quería. Al acercarse, los abrazos y los tiernos besos de su abuelo la hicieron sentir una niña amada nuevamente. En su viejo camión, se adentraban en las llanuras. El frío era pasable. El verano estaba en su apogeo, y aunque para ella era demasiado frío, prefería eso a que el calor sofocador de Buenos Aires en verano. Una vieja cabaña le daba la bienvenida. Un perro que jamás ella había visto en su vida. No podía definir de qué raza era. Estaba acostumbrada a los perros de raza, o por lo menos a los que ella conocía. En cambio este parecía un becerro por sus colores y se confundió, pero también era amable. Lo que había parecido que sería un castigo o escarmiento, ahora se estaba convirtiendo en un recibimiento de su solitario abuelo Nehemías. En un agasajo más, pensó y soltó una media sonrisa. «Aquí está tu habitación», dijo el viejo Nehemías, abriendo una cortina que servía de puerta para la habitación que había preparado para ella. El piso estaba suspendido en el aire por tablones de madera. La ducha quedaba a las afueras, al igual que el baño. Había que cruzar un campo para llegar. En la pequeña sala estaba el comedor, al igual que la cocina y la chimenea, la cual se mantenía encendida siempre. Era la instrucción que su abuelo le dio cuando entraron por primera vez. «Hija, acá no hay que ir a estudiar, solo ayúdame en las cosas del establo y la granja, así como ver de que lleguen los jornaleros a tiempo para la cosecha. Hay un granero donde almacenamos la harina. Cada una semana vamos al pueblo a cambiar una cabra por unos sacos de harina y arroz. Cuando llueve o niebla o cae nieve, hacemos torta frita y mate. Si tenemos eso, no nos hace falta nada. ¿Qué opinas tú? Aquí hay carne de sobra». Mientras caminaba descubrió Melina que su abuelo tenía un galpón de 5 metros por 10, uno pequeño, pero le seguían otros más grandes. Adentro tenía heno de sobra. Allí, con una chimenea, también al igual que abundante comida para animales, le habían dado la bienvenida en ese lugar. «Papito Nehemías, ¿por qué hay tantas cosas allí? El lugar este es de mejor acabado y tiene hasta calefacción en cada esquina. Ya vas a ver, hija, por qué es tan importante este lugar». Melina estaba conforme. Prefería abrigarse un poco que estar sudorosa como en la capital, pensaba. Melina dejó sus cosas y se sintió cómoda. En la ciudad tenía algunos privilegios, pero estar lejos y escuchar la naturaleza, así como el mugir de las vacas, por alguna razón le daban tranquilidad. A las 5 de la mañana su mente fue traída de nuevo de un sueño que tenía. Había reposado tan bien y tranquilamente pensando en dormir hasta las 11 de la mañana como estaba acostumbrada. No había universidad y su padre ni su madre estarían llamándola o llegando a su habitación, pensó, pero el sonido de lo que parecía ser cubetas de metal galvanizado la despertaron de súbito. ¿Qué era esa bulla? Aún el sol no se mostraba. Esta vez la curiosidad la impulsó a levantarse temprano después de muchos años de que incluso sus padres luchaban para despertarla. Al caminar por la madera crujiente, se topó con su abuelo. «Papito Nehemías, ¿qué ha pasado? Está de noche aún. ¿Qué es ese ruido?» «Ah, hija, a esta hora me levanto a dar de beber y comer a los caballos, antes de que salgan los jornaleros a la recolección de frutas». «¿Hay árboles con frutas acá?» «Claro». «Sí, hija, por supuesto, son de tu abuelo y de tu mamá también», dijo el viejo hinchando el pecho. «Todas nuestras tierras están en las montañas. El clima extremo se aproxima y hay que recolectar para tener frutos secos y vender lo más rápido posible que se pueda los frescos». «No sabía eso, abuelo». «Sí, hija, ¿qué pensabas tú?» «No sé por qué creí que solo hacía frío acá y que se tenía que traer las cosas para acá. O sea, comprarlas en el mercado y traerlas para acá cada cierto tiempo. Pues, hija, toda esa información está en los libros. ¿Qué no estabas tú en la universidad?» «Sí, abuelo, pero casi no». «¿Cómo es eso?» «Pues digamos que no quería estar en la universidad». «Pues déjame decirte que yo hubiera querido ir a la universidad y no llegué ni a primaria. Demoré mucho en tener lo que ahora tengo por esa razón». «Entiendo, abuelo, pero ahora no quiero hablar de eso.
Vine para ver qué hacías o qué necesitabas. ¿Necesitas que te ayude en algo? Claro, pero primero ve a abrigarte. Te compré un abrigo hermoso. Está en el colgador. Melina asintió con la cabeza y corrió a ver lo que su abuelo le había comprado. El abrigo era grande y hermoso, pero algo grueso y pesado. ¿Por qué?, se preguntó. Pero era temprano y aún el sol no salía. Estaba fresco el clima. Ahora estaba allí, llevando agua a los caballos. Le salieron al encuentro 4 hermosos potrillos, enormes a comparación de los que ella había visto en la capital, en Buenos Aires. La policía tenía caballos más fuertes y grandes, pero estos, los de su abuelo, eran enormes y estaban bien alimentados. Se sintió impresionada. La vida lejos de la ciudad era lo mejor, pensó. No entendía por qué su madre se habría tenido que ir a la ciudad. ¿Te gustan, hija? Pues son de tu madre y tu padre también. Ellos han invertido dinero acá. Si no fuera por ellos, yo no habría crecido. Fui muy distante con tu madre cuando ella era niña, pero luego nos acercamos para poder crecer y lo hemos logrado. Nos hemos perdonado de alguna forma y aquí estamos nuevamente, dándole lucha. Abuelo no lo sabía. Estoy muy impresionada, dijo Melina y continuó con su cubeta para traer más agua. Faltaban aún las vacas y los toros, así como ir a un gallinero. ¡Qué cansancio!, se dijo. Los siguientes días seguirían como de costumbre, pero el ruido tan temprano para ella era un despertador ya no muy deseado que digamos. A las 8 de la mañana, daba vueltas en su cama. Los desayunos preparados por su abuelo ya no estaban. Por fin se quejó. Su abuelo esperaba esa ocasión, al parecer. Su expresión lo decía todo. Pues, hija, mira, yo tengo que trabajar, mantener la producción a tope, y no puedo ocuparme de hacerte el desayuno. Además, estás acá para ayudarme. Si quieres desayunar, levántate, calienta la leche, toma los cereales, la harina y hazte pan, porque yo voy de pasada cada día, hija. La respuesta pareció molestarle mucho, pero era la casa de su abuelo al final, y aunque en todo tenía razón, ella no dijo nada. Al llegar a la cocina, no sabía ni siquiera cómo hacerse unas tortas fritas, ni preparar el mate. Ella siempre había tomado el termo, la hierba y el mate que le pertenecían a su madre. Incluso ella siempre se lo había preparado. Pero ahora no había agua hervida. Su abuelo tenía su termo colgando en la cintura y cada día lo llenaba y se iba. Las cosas como que ya no le gustaban así. Ahora tenía que hacer de todo. ¿Cómo era posible esto? El fin de semana había llegado. Un olor a las 6 de la mañana que le parecía muy agradable la despertó. En la mesa había pan y trozos de carne fresca sazonadas solo para meterlas a la brasa. Llegó su abuelo y dándole un beso le dijo: «Buen día, hija, te enseñaré a hacer las cosas». «Abuelo, pero hazlas tú, yo miraré desde acá», dijo Melina sentándose en una silla de madera y cuero. Así lo hizo, y ese día comió de lo más rico. El fin de semana siguiente, su abuelo estaba de la misma forma. Durante la semana Melina había comido lo que pudo, porque su abuelo ya no le cocinaba. Pero ese día, él se adelantó a poner su trozo de carne. Melina se despertó porque sabía que después de eso él se iba a la ciudad a traer más insumos para la casa. Si no despertaba, no tendría comida. Ahora estaba allí. Su abuelo la observó y la saludó. Ahora tenía una cara seria. «Si no te levantas y tomas la carne, no desayunarás. ¿Recuerdas que te enseñé? Terminaré mi mate y me iré». «Abuelo, pero…» Melina tomó la carne y solo recordó que tenía que echarle algo de sal. La puso en el asador. «Abuelo, pero ¿cuánto tiempo debe estar allí la carne?», dijo ella sin saber que su abuelo ya se había ido. No había habido respuesta. Su abuelo ya no estaba. Ahora tenía que estar allí. El olor era agradable, pero ¿cuánto tiempo tendría que dejarla cocinar? Ahora el agua también. Se le complicaba todo. La carne parecía estar. La cortó y aún tenía sangre en el medio. «Un poco más», se dijo, y fue a poner agua a hervir. Mientras estaba allí, reflexionaba sobre tener que hacer las cosas ahora por ella misma. Si no, moriría de hambre. Ya estaba más delgada incluso. Allí
No había tienda donde ella pudiera comprar alguna conserva de pescado o algún alimento precocinado. Se volvió hacia la carne. La carne tenía mucha sal y se había quemado una buena parte, todo por vigilar el agua en la cocina. Mientras recordaba que lo había tenido todo con sus padres allá, las montañas nevadas, al frente de ella, parecían darle un mensaje. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Pero se lo había perdido o solo estaba allí por un capricho? El lugar era de ensueño, para pasar unas vacaciones, pero para vivir allí, como que no era de su agrado ya. Ahora tenía un plan: llamar a sus padres primero para preguntar por ellos, saber cómo estaban, para luego poco a poco decirles que estaba arrepentida de alguna forma. Lo diré, pero sin decir la palabra, se había dicho. No dijo ni una sola palabra. Su abuelo llegó ese día con los jornaleros. Moverían al ganado hacia otro galpón. Eran como 40 ese día. «Mi hija, desocuparemos el galpón de acá. Mañana vendrán el ganado que tenemos en las montañas pasteando. Se viene con fuerza el invierno y nos pondremos a buen recaudo». Ahora estaba entendiendo por qué su abuelo tenía esos galpones. Eran como 5 grandes y uno pequeño, para las aves, con calefacción y comida. Melina pensó que había tenido demasiado ya. Fue con su abuelo al pueblo por unos insumos, con la excusa de acompañarlo, pero en realidad quería llamar desde un locutorio a sus padres. Así lo hizo, pero no obtuvo respuesta. Estaba desesperada y algo frustrada. «Abuelo, mis padres no me contestan». «¿Fuiste a llamarlos?» «Sí, abuelo, quería saber cómo estaban. Pues deben estar como recién casados, que no tienen que atender a nadie. Se fueron de vacaciones a Perú, que a ver unas llamas y las montañas verdes de Machu Picchu». Estaba indignada, pero sobre todo molesta porque sus padres ahora vacacionaban sin ella, mientras ella estaba allí soportando el frío invierno que incluso recién empezaba. Así como ahora, tener que atenderse a ella misma. No había lavadora automática. Para tener agua caliente ella tenía que encender las brasas y poner agua. Aunque su abuelo tenía cocina a gas, le había prohibido usarla, pues era solo para emergencias. Prefería cortar troncos para hacer leña y tener que encender la cocina. «Aquí hay abundante leña, hija. No necesitaremos el gas. Solo hay que mantener encendidas las brasas. No lo olvides». Ese había sido su consejo cuando ella había llegado. Pero ahora parecía no tener sentido. A la hora del almuerzo, su abuelo cocinó arroz, picó tomates y cebollas, así como trozos de carne seca. Ella jamás había comido eso, pero tenía hambre de verdad. A decir verdad, estaba de hambre siempre, porque nunca terminaba de comerse lo que ella misma cocinaba. Nada era como la comida de su casa, o incluso la de su abuelo, pero ahora ni siquiera a él le quería cocinar. Qué duro lo estaba pasando. Solo cuando había llegado recién, él la había atendido bien, y aunque aún le mostraba cariño, no le ayudaba ni a lavar ni a cocinar su comida, y ni le compraba ropa. Eso se había acabado. «Tengo un libro de cocina local. Puedes leer y aprender. Yo no tengo tiempo para eso ahora. Como ves, estoy saturado porque se viene el invierno y necesito tener todo en orden», dijo su abuelo Nehemías, y dándole una media sonrisa, se fue de la casa, como cada día. La desesperación la llevó a planear irse de regreso a su casa sin avisar a nadie. Pero ahora no tenía dinero. Su tarjeta donde antes sus padres le depositaban estaba en su billetera de adorno, pues ya estaba dada de baja. «No aguanto más», dijo ella, y sola en esa cabaña lloró de impotencia. Observaba de lejos el libro que su abuelo había puesto sobre la mesa. Su orgullo estaba a punto de romperse. La magia de la niña paciente se terminó. Ahora esperaba a su abuelo para reclamarle su abandono. Sin embargo, se quedó dormida en el único sillón que había. Su abuelo llegó y al verla cansada imaginó que anduvo haciendo algo por la granja y no la despertó ni para cenar. Le había traído jamón ahumado y pan de la ciudad. Él sabía que ella aún era incapaz de cocinarse. A la mañana siguiente, el dolor de cuerpo por haber dormido en un lugar reducido no le dejaba respirar bien. Por las contracturas, ella estaba de mal humor, pero aún así,
Estaba dispuesta a formarle una discusión a su abuelo. Sin embargo, el sonido del burbujeo en su estómago la detuvo primero a comer. Frente a ella, su abuelo había dejado un encargo. Era un desconsiderado abuelo, pensaba decirle, pero el hambre la dominó y el gesto de su abuelo le hizo olvidar lo que había planeado hacer. Su abuelo se acercó ese día lentamente mientras la veía masticar dormida la última rebanada de pan con jamón y una taza con leche recién ordeñada. Al menos ahora sabía ordeñar la leche y la había calentado en las brasas. Se sentía orgulloso él. Ahora no dejaba que las brasas se apaguen. Era una buena señal que Melina estaba aprendiendo algo. Su abuelo había desconectado el gas y ella no sabía ni siquiera ni tenía idea de cómo funcionaba. El sábado llegó. Los días mejoraron, pero su abuelo no tenía ni una sola palabra para ella. Cada día durante la semana su abuelo le traía frutas, carne cocida, así como pan de casa. En la tarde, la faena de trabajo terminó. Allí estaba nuevamente él. «Melina, voy a enseñarte a cocer la carne», dijo el abuelo, como mostrando poco interés. La observaba con el rabillo de los ojos. A Melina le pareció que le habían dado una excelente noticia. A pesar de estar agotada por la jornada de la semana, en la que tuvo que hacer de todo, en la que lidió con un escape masivo incluso de las gallinas, que tuvo que recuperar una a una antes de que su abuelo llegase. Estaba dispuesta. «Mira, necesito que bañes a Torito». Torito era el perro que tenía allí su abuelo y era el único que la acompañaba en casa. Sabía lo que significaba que su abuelo le enseñe una vez más. La había pasado muy mal sin su ayuda y sin que ella sepa cocinar, las cosas se habían vuelto un caos. Entonces respondió: «Sí, abuelo, está bien». Sabiendo lo que eso significaba, emprendió su cometido de bañar a Torito. Allí se puso a bañarlo y después tomó desayuno. Su abuelo le había cocinado y nada era mejor que eso. Ese sábado y el domingo se la pasaron cocinando y guardando provisiones para el invierno, que estaba muy cerca. Se quedó dormida mientras su abuelo por primera vez la había estado peinando. El aire fresco rozaba las mejillas de ambos. El sonido que hacía el viento al rozar con las copas de los árboles le daba un sonido de paz que hizo también que por primera vez el viejo Nehemías tomase una siesta después de muchos años. Siempre se la había pasado preocupado por el trabajo y por las responsabilidades que tenía, pero estando recostado, peinando a su nieta, que se había quedado dormida por el cansancio de la jornada, el clima lo llamó a descansar. Así que todo se prestaba para tomar esa siesta que había postergado por mucho tiempo. 2 años se habían ido volando y entre un tira y jala para Melina, para que ella aprendiera a valerse por sí misma, el viejo Nehemías por fin sentía que lo había logrado. Antes de que cayera profundamente dormido, la había estado observando por un largo tiempo, pensando en que si él hubiera tenido esos mismos cuidados para con su hija, quizás se sentiría mejor, pero con lo que acababa de lograr con su nieta, empezó a sentir que aquella deuda estaba siendo pagada. Melina así pasó 2 años y hasta 5 veces quiso irse de la casa, pero no pudo porque sus padres estaban ocupados en sus asuntos. De todas formas, el conocimiento que tenía ahora sobre la ganadería, sobre la siembra, la granja, la administración en general de la hacienda, pareció haber valido la pena al final. Con mucha ternura, el viejo Nehemías despertó a su nieta luego de dormir por más de 3 horas, en una alfombra donde solían reposar después de almorzar. Todo iba bien, de no ser porque después de muchas enseñanzas y buenos momentos, Melina haría un descubrimiento que pondría a prueba el amor que estaba sintiendo por su abuelo. Después de que aceptara sus enseñanzas incluso, la confianza había crecido tal que Melina limpiaba ahora el cuarto de su abuelo mientras éste se iba a ocupar de sus labores. Mientras estaba doblando la ropa, una llave antigua cayó en sus pies. El sonido seco entre el metal y el piso de madera después pudieron haber hecho que este suceso pase desapercibido, de no ser porque su brillo y porque había caído en sus dedos, captó su mirada. Tomó la llave en la mano y miró a su alrededor para ver dónde podría encajar. Ella tenía 2 años allí y todas las puertas que habían en la casa solo tenían un cerrojo por dentro y por fuera.
Sin embargo, una sorpresa se llevó al darse cuenta de una caja sobre el viejo ropero de madera de su abuelo. Su curiosidad pudo más que la confianza en su abuelo. Quería saber qué había allí. Bajó la caja de madera, la abrió pensando en encontrar quizá fotos antiguas de su madre, quizá cuando ésta era niña, o su abuelo de joven, y cosas por el estilo se le pasaron por la mente. Sin embargo, le dio la bienvenida un primer sobre de papel con algunas etiquetas que parecían correspondencias de la capital, de Buenos Aires. El remitente era su madre. Estaba sorprendida, y mayor fue su decepción al darse cuenta que las cartas estaban dirigidas para ella. 4 cartas que databan de hace incluso un año. Querida Melina, sé que la debes estar pasando mal allá. No sé si fue buena idea enviarte allá. De todas maneras, quiero que sepas que al regreso del viaje te contactaremos para coordinar tu viaje de regreso a casa. Su madre manifestaba su deseo de que ella volviera otra vez a la capital. Otra carta decía: querida hija, lamento haberte enviado para allá. Tu abuelo debe estar haciéndote sufrir en la hacienda. Nosotros solo queríamos que supieras el esfuerzo que hacemos nosotros, o que vieras qué hacemos para pagar tus estudios que incluso no aprovechas. Otra carta decía: hija, contéstame si estás bien. Tu abuelo no me ha dado respuesta. Te extrañamos y queremos que regreses a la casa. Si nos dices que vayamos hasta Neuquén, iremos. Solo confírmanos, por favor. Acá te enviamos algo de dinero para que compres un celular y te comuniques con nosotros directamente. Este es nuestro número. Te amamos. Otra carta también decía: mi bebé, espero que estés bien. Tu abuelo nos envió una carta diciendo que estabas bien y que estás concentrada aprendiendo sobre las labores del campo y los animales. Me alegra mucho. Nos dijo también que ahora ya sabes cocinar. Estoy muy orgullosa de ti. Ayer te enviamos más dinero, a tu abuelo también, porque tenemos el negocio con él. Lo que tú ves allí es lo que nos ha mantenido ahora en la crisis. Nos alegra saber que estás al corriente con esas actividades. Melina estaba impactada e indignada. Había sufrido tanto, pensó, y su abuelo lo sabía. Pero él había escondido esas cartas. ¿Por qué lo había hecho? Su enojo esta vez no se contendría. Al llegar no pudo evitar reclamarle: tú sabías que la estaba pasando mal y aún así escondiste estas cartas. Son de mis padres. He tenido que soportar todo esto por tu culpa. Eres un viejo solitario por eso. Eres un egoísta. Jamás debía haber venido acá. Melina, mira, hija, todo lo que has logrado conocer y saber. No ha sido un tiempo en vano. No me interesa, viejo tonto. ¿No ves que yo no pertenezco acá? ¿Qué parte de no te metas en mi vida no entiendes? Hija, pero no, jamás volverás a saber nada de mí. Mi madre me dio un número y también me dio dinero. Y tú no me has dado nada. Me has tenido como una empleada acá. Ella ha querido comunicarse conmigo y tú solo querías que yo me ocupara de acompañarte aquí en tu vida solitaria. La llamé y le dije que me envíe dinero. La semana que viene me largaré de este lugar. Melina, pero... La voz del viejo se apagó. Quedó en silencio mientras Melina se fue a su habitación, que dicho sea de paso, ahora tenía una puerta. Su mismo abuelo la había labrado para que ella tuviera privacidad. El abuelo hizo un intento más. Tocó la puerta. Hija, lo siento. Solo quería que supieras cómo son las cosas acá. No hubo respuesta del otro lado, y los días que vendrían serían en completo silencio. Aún así, Melina cocinó y comió tranquila esperando su viaje de regreso a Buenos Aires. En eso estaba, cuando una noticia le llegó antes. Sus padres, al regresar de su último viaje a los Estados Unidos, habían caído gravemente enfermos. Estaban con oxígeno los dos en el hospital. Se pensó que era una gripe común. Exámenes tras exámenes dieron entonces con una rara enfermedad. Su padre fue el primero en dejar de existir y una semana después su madre lo acompañó de camino a los brazos de Dios. Al llegar Melina a Buenos Aires, supo de la crisis que atravesaban.
Un virus se esparcía por todo el mundo a gran velocidad. El llanto era incontrolable e inconsolable. Melina se las tuvo que arreglar para tratar de ver a sus padres por última vez, pues por orden del Estado, los cuerpos serían incinerados póstumos a su fallecimiento. Una semana después, el Estado decretó estado de emergencia en todo el territorio nacional por la expansión del virus. Era un completo caos. Todos corrían por sus vidas. Los alimentos empezaron a escasear, y Melina no tuvo tiempo ni de llorar a sus padres. La escasez de alimentos llegó a su clímax en la capital. Melina tomaría la decisión entonces de volver a casa de su abuelo antes de que se pusiera en marcha el toque de queda en todo el país. Llorando abordaba el avión de regreso, sabiendo que en una semana ningún avión podría despegar más. Allí regresaría a Neuquén. Sin familia más que su abuelo, ya no tenía más opciones. Al llegar, le pidió perdón por el maltrato. «Abuelo, solo te tengo a ti», dijo ella y se abalanzó sobre sus brazos, llorando de manera inconsolable. «Perdóname, perdóname por favor». «No te preocupes, hija», respondió el viejo Nehemías, quien estaba llorando también. Era su hija la que había fallecido y ni siquiera había podido despedirse de ella. «Están en un mejor lugar, hija. Dios sabe por qué hace las cosas». Melina llegó y observó que su abuelo había hecho mejoras en su vieja cabaña. Su habitación ahora tenía cortinas y una ventana muy hermosa, transparente, con vidrios incluso. Antes había habido allí una ventana con 2 puertas de hojas de vaivén, todas cerradas completamente, hechas de madera. Pero se había hecho el cambio y la luz entraba en toda la habitación. A través de su ventana ahora observaba a su abuelo llorar a solas, frente a la cabaña. Melina no soportaba verlo así. Se acercó a consolarlo. Conforme fueron pasando los días, la cuarentena establecida por el gobierno parecía no frenar nada. Las mascarillas no surtían efecto. Aunque estaban lejos del pueblo más cercano, el miedo siempre estaba latente. Melina cuidaba a su abuelo desinfectándolo, lavándolo y teniendo todos los cuidados posibles. «Ya no vaya, abuelo. Quédese en casa. No tienes necesidad. Si la gente está viniendo para acá a hacer sus compras, me encargaré yo». El viejo Nehemías no imaginaba su vida sin estar en movimiento. Ya estaba acostumbrado a ese día a día. Pero en ese tiempo se escapaba para que su nieta no lo viera. Se cuidaron lo más que pudieron, hasta una noche. Una fiebre alta sacó de la casa a Melina para que ella fuese a buscar paramédicos particulares. Pero al llegar, los del gobierno llegaron primero. Algunos de los jornaleros lo habían descubierto a su abuelo, quien ahora tosía mucho y tenía fiebre. Cuando llegó Melina, Nehemías era sacado en una especie de burbuja plástica. «Ha salido positivo el examen y tiene los síntomas», decía el paramédico, quienes también estaban con trajes especiales. «¡Abuelo! ¡Abuelo!», gritaba Melina mientras los médicos le decían que no debería acercarse. El viejo Nehemías aún se podía ver a través de aquel plástico. Levantaba su mano en señal de que todo estaría bien. Le soltó incluso una sonrisa y le gritó que esté tranquila. «Ya regreso, mi vida», le dijo con una mirada optimista. Él como que había pensado que todo sería momentáneo y que pronto regresaría. Melina estaba en la ventana y no podía creer que ni siquiera podría ir con él en la ambulancia. La escena era realmente desgarradora, pero nadie lo sabía, nadie lo imaginó. El tiempo de partir para Nehemías llegaría. Por llamada ahora, Melina era avisada que su abuelo había dado su último respiro durante la madrugada. Quiso ir a verlo, pero el hospital estaba saturado. Nehemías sería incinerado y puesto en una caja lo más pronto posible para desocupar las camas, mientras en las afueras del hospital la cola era innumerable e interminable, y muchos incluso fallecían esperando. La triste historia había llegado a Melina como un duro azote al final. Sentada en la sala de la cabaña de su abuelo,
había quedado sola. Al pararse a encender la brasa, recordó quién se lo había enseñado. Al intentar dormir en su cama, descubriría entonces una nota de puño y letra de su abuelo. La carta databa del mismo día en que se suponía que Melina llegaría. Al parecer, había sido una sorpresa de su abuelo. «Hija, bienvenida», decía la carta. «Siempre has querido que nadie te moleste, pues eso es lo que haré. Ya sabes defenderte por ti misma y sabes cómo manejar este negocio. Es de tu madre, mío también, pero al final yo he de morir algún día. Por eso tu madre quería que terminaras la universidad para que sepas cómo administrar todo esto. Yo ya estoy muy viejo y ahora que tus padres no están, me revuelve el alma no decirte la verdad. Pero ahora lo sabes. Yo he sido el que ha administrado todo, aún sin saber nada. Esperaba que tú, yendo a la universidad, me superaras como siempre tiene que ser. Los hijos, los nietos, todos superan siempre la primera generación. De acá salía el dinero para tus gastos. Ahora todo es tuyo. Puedes hacer lo que te plazca. No te molestaré más. Yo solo quería que aprendieras algunas cosas. Espero que disfrutes tu habitación. Y recuerda que al final de todo esto será tuyo. Te amo, mi vida. Atentamente, tu abuelo, Nehemías». Ahora no había nadie que le diga lo que tenía que hacer. Pero a la fuerza había aprendido lo básico. Su conciencia por fin se había puesto alerta. Ahora no estaban, y extrañarlos producía en ella una desesperación. Deseaba que sus padres estuvieran y vieran que ahora ella podía hacer las cosas por sí misma. 2 largos años pasaron de pena y tristeza, pero también valentía para ella y para muchos que conoció en el camino. Al culminar la cuarentena, Melina siguió administrando el negocio a perfección y reanudó sus estudios. Terminó su carrera, se casó y la lección le quedó de por vida. Cuidad lo que uno tiene, porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Qué hermosa historia, mis queridos amigos y amigas. Una historia para reflexionar verdaderamente. Espero que te haya gustado. Dale me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Comparte y da un paseo por el canal para saber de historias como estas. Yo soy tu amigo de siempre en tu canal. Nos vemos en el próximo latido de corazón y vida. ¿Qué tal esta historia, amigos? Verdaderamente me ha dejado con una profunda reflexión. Espero que a ti también. No te muevas, porque aún tengo una historia más para ti. ¿Qué viene a continuación? Los consejos de un padre son las advertencias de la vida misma. Si él te muestra el camino y aún así decides desobedecer, imponiéndote con tu propio orgullo, un día la vida misma te pondrá de rodillas. Descubrirás que pudo haber dolido menos las palabras de tu padre o de tu madre, lo que ella solía decirte, lo que ella quería para ti, quizá dolía menos. Compararás y sabrás que nadie golpea más fuerte que la vida misma. Atesora este pensamiento mientras escuchas y ves el siguiente latido de corazón y vida. Nacido en el seno de una familia adinerada, desde pequeño se le había dicho que siempre tenía que encontrar a la gente para que sean amigos de él en el mismo lugar. No juntarse con la gente de un estatus social más bajo era la consigna de su padre, sobre todo por alguna razón. Él había unido su herencia con la de su madre y juntos habían hecho una fortuna. Ahora ellos, sus hijos, tenían una solidez económica difícil de desaparecer. Sin embargo, había un vacío que iba creciendo en su corazón. Había visto los lujos, los placeres, el despilfarro, pero su madre no había sido feliz. Siempre que había querido terminar la relación con su padre, éste la había amenazado con dejarla en la calle. Esas discusiones eran inevitables y no había nada que pudiera hacer él ni sus hermanos,
quienes eran el orgullo de su padre, pues habían obedecido al pie de la letra los consejos de él. No hacer lo que su padre había planeado para él le había costado primero el recorte de sus mesadas. Ahora andaba con el dinero justo en el bolsillo. No podía comprar nada que no fuera autorizado mismo por su padre. Su rebeldía lo había conducido a entablar amistades con chicos cercanos al barrio de la universidad donde él asistía. Él vivía lejos, pero al estar en abierta rebeldía contra su padre, solía quedarse con sus amigos. Estudiar música era su pasión. Lo movía el recuerdo que de pequeño tenía. Su madre lo sostenía mientras un grupo de cumbia tocaba hasta el amanecer. Sus pequeños ojos secos se resistían a cerrarse. Juan Cominé supo ese día que él quería hacer música. Muchos vibraban con el sonido en vivo. A los 3 años y medio, supo que era el camino y por eso ahora estaba allí. Por presión de su madre, su padre le cedió a modo de reflexión unos años sabáticos. Así lo había dicho. Él había creído que Juan pronto se cansaría de la absurda idea de ser músico. Como era de esperarse, el dicho de que se iba a morir de hambre siendo músico no tardó mucho en salir a flote en las discusiones. Su padre entonces se le puso enfrente y, controlándose, le manifestaría algo que podría ser una premonición. «Hijo, lamento haberte estropeado todo. Solo quería que sigas mis pasos, que tengas algo estable, algo por lo que he trabajado mucho. No soportaría morir y ver que he fracasado en esto de ser un padre que te advierte en las cosas. Solo quiero lo mejor para ti. Vas a sufrir si no sigues el camino que te he trazado, hijo. Entiéndelo, por favor. Por lo menos toma mi lugar. Haz el trabajo que yo hice y luego puedes ocuparte de lo que quieras. No correrás ningún riesgo así. Pero si te lanzas de frente al abismo, no se sabe dónde pararás. Te lo suplico, hijo». Eran las palabras de su padre tratando de convencerlo de que por favor asumiera primero una carrera que le ayudase a administrar los bienes que él estaba dejando primero, y luego él podría hacer lo que quisiera. «Dale por su lado, ya verás que se cansará», le había dicho su madre a su padre. La idea les había salido mal porque ya llevaba 3 años en el Conservatorio de Rosario y todo apuntaba a que se iba a graduar. Argentina atravesaba su peor crisis, pero algo que estaría por cambiar sería la exposición de nuevos artistas que traerían ingresos al país. Juan Cominé se había reunido con unos chicos de su clase para empezar su proyecto de fin de especialidad. La banda de cumbia era lo que le había robado el sueño. Todos los chicos que formarían la banda con él eran talentosos, pero eran de escasos recursos. Sus cosas e instrumentos musicales no tenían buen rendimiento por ser de baja calidad. Sin embargo, Juan se las ingenió para sacarle dinero a su padre y así poco a poco compraron lo que necesitaban y de buena calidad. Tuvo que suplicar muchas veces para poder asistir a alguna presentación. Eran pequeñas pero significativas para ir haciéndose de un espacio en el medio musical local primero. Participaron en concursos donde obtuvieron buenos resultados. A pesar de todo, algo les faltaba para salir de donde estaban al estrellato. Lo primero era la inversión y lo segundo eran temas propios que tocase la banda con el fin de lograr un nombre y estilo. Juan Cominé entonces propuso un alto para poder crear las canciones propias de la banda. «Me reuniré con ustedes a fin de año con unos 10 temas bien hechos». Todo el grupo aceptó el reto. Juan se mantuvo en casa, ensayando sus temas. Se la pasó encerrado casi todo el año, pero había valido la pena al final. Hasta que el día llegó y ya tenía los temas listos. La música primera sonó, la historia de un joven enamorado de una chica pobre, pero que sus padres se oponían a la relación porque ellos eran ricos y la familia de la chica era pobre. Era una historia que había cautivado a todos. Conforme se iban soltando las melodías y combinando el compás, supieron que era el camino. Una entrevista en la radio les abrió la oportunidad de ser escuchados por primera vez en la gigantesca explanada del Estadio de Fútbol de Rosario. Serían los que abrirían un concierto, pero también abrirían su camino a la música. Como se esperaba ya, en cualquier momento el padre de Juan estaría furioso. Aún él tenía 17 años. Cuando un día llegó hasta donde ellos estaban ensayando, tomó los instrumentos y le dijo:
Entonces, ¿en esto es lo que has gastado el dinero que te he dado? Y diciendo esto, le rompió todo lo que había. Los sueños se le habían destruido en un instante. La impotencia de ver morir sus sueños a tan poco tiempo, de ser alguien en el medio, terminó por desanimarlo de cierta forma. «Amigos, volveré cuando tenga mi mayoría de edad», se dijo, y las lágrimas de algunos lo decía todo. En el tiempo, él se mantuvo encerrado sin querer hacer nada. «Si inviertes dinero en mí en otra cosa que yo no quiera, será en vano. Yo no voy a hacer nada de lo que tú me digas. A ti te ha funcionado ser empresario y lucharla, pero yo tengo claro lo que quiero». Su madre observaba la escena y tenía pena de su hijo. Al menos en eso pensaba al ver que pasaría hambre y necesidad como muchos músicos. Su padre ciertamente no quería que siguiera algo que él no conocía, pero su orgullo de tener a su último hijo como cabeza en su empresa era su sueño y no se iba a cumplir así. El tiempo pasó y Juan Cominé se la pasó escribiendo nuevo material. Tenía un ukelele que le ayudaba a componer y seguir las melodías. Los días que estuvo en proceso de creación, su mente volaba mientras cantaba las letras. Imaginaba al público en las diferentes locaciones cantando y gritando a todo pulmón sus canciones. Aún le faltaba un año por terminar su universidad en el conservatorio. Con el dinero que encontraba en diferentes lugares de la casa, incluso el que sus empleados le prestaban, terminó su carrera saliendo, escapándose por la puerta de servicio para terminar lo que había empezado un día. En la cocina y la que se encargaba de la ropa y mantenimiento del closet, se hizo su cómplice. Se jugaba su trabajo en realidad, pero al ser de su misma edad, se la jugó con él por más de un año. Janet, una hermosa joven algo rebelde, había llevado cursos de electricidad y como su padre era chofer, había conseguido empleo dentro de la casa. Esta tenía un Volkswagen Escarabajo viejo, en donde escondía a Juan para llevarlo a su graduación. Entre ella y su padre, el chofer, compartieron esa locura. Ya solo un año más y quizás su padre lo desterraría, pensaba. Había sido una aventura para ellos el cubrirlo cada vez que su padre pasaba por su habitación, y quería ver si seguía allí meditando sobre lo que tendría que hacer con su vida. Sin embargo, una tarde serían descubiertos. El padre de Juan enfureció y echó a la muchacha al igual que su padre del trabajo. Frente a él, ya no trabajarían más allí, se les liquidó y fueron echados de la casa. Para ese entonces, Juan ya se había graduado, guardaba su cartón, fotos y celebraciones muy dentro de su corazón, porque no quería que su padre lo descubriese, esperaba el momento. Sin embargo, no llegaría pronto. Salió de su casa y se despidió de todos. Se fue a vivir de cantar por las calles, mientras que su padre lo había desterrado para siempre, o al menos eso él había creído. Allí pasó de todo. Hubo días sin comer, pero se había encontrado con sus viejos amigos quienes sabían que era un millonario desterrado, pero que quería salir adelante por su propio talento. Lo estaba logrando. La oportunidad les llegó. Provisto de instrumentos reparados de años, aún los tenían después de que el padre de Juan los había roto. Había que ser bien tontos para echar a la basura semejante inversión, le dijeron ellos al día que se encontraron, y Juan pensó que no tenían instrumentos para empezar. Los habían reparado y ahora estaban allí listos para tocar el tema que los lanzaría en la ciudad y luego al país y hacia el mundo. Así se habían proyectado. Abrieron el concierto para otras bandas más conocidas, pero esa fue su única presentación con bajo público. Los contratos le empezaron a llover y hasta tuvieron que postergar muchas cosas. La noticia que Juan estaba triunfando le llegó a su padre durante una reunión cuando estos habían contratado a una banda conocida para animar un evento importante. Le dolió ver a su hijo en el escenario e imaginó como siempre que la estaba pasando mal. Se le acercó e incluso le ofreció una propina, pero Juan estaba dolido. Le tiró su dinero por el piso, diciéndole que no necesitaba nada más de él. «Pronto volverás a saber de mí, padre», le gritó, y la música arrancó sin parar hasta la mañana siguiente. Juan se retiró antes de que terminara todo. Esa fue la última vez que vio a su padre, y también la última vez que él vería a su padre con vida. Después de años de gira, años de vivir su vida como siempre quiso, la crisis musical llegó a ese género. Las estrellas se apagaron.
La nueva oleada de música distinta a la que él estaba haciendo hizo mella de sus breves logros. Hicieron de todo. Trataron de acoplarse a la nueva música, pero no hubo resultado. Tenían algo de dinero e invirtieron en un nuevo álbum con música más acorde a la nueva oleada de música urbana que sonaba, pero no les alcanzó. Chascazos tras chascazos recibieron, un bandazo tras otro, y no pudieron sostenerse. Al final tomaron la dura decisión de separarse. No tenía sentido seguir en algo que ya no les produciría nada. En su última presentación, habían vuelto a ser de teloneros de artistas que estaban soltando temas tras temas y no daban chance de respiro. Volverían a casa. Juan Cominé se había confiado de él demasiado. Su deseo de demostrarle a su padre lo que podría hacer lo había sumergido en un pensamiento que no le permitió darse cuenta de que estaba creciendo la industria musical en otra dirección. Derrotado, volvía a casa a ver a su padre para decirle si había la posibilidad de que en su rebeldía él hubiera pensado en él. Ciertamente él había hecho lo que había querido, pero jamás pensó que la industria musical innovaría de esa forma radical. Había pasado hambre con sus amigos de la banda para volver. Vendieron sus carros de lujo, sus departamentos, y habían durado con eso por más de 6 años. Juan mantenía su orgullo para con los deseos de su padre, pero la vida le estaba dando una lección que no olvidaría jamás. A veces nuestros padres nos mostrarán el camino seguro. A veces ellos han pasado por experiencias tales que temen que tropecemos de la misma forma, y por eso es la insistencia. Al parecer esta vez su padre había tenido razón. Juan debió tomar lo que su padre tenía para él y con eso, en base a eso, lanzarse a una nueva aventura como un negocio más. No se podría hacer de otro modo, pero él había abusado de ser independiente y se había jactado de su propia fuerza, y ahora le tocaba pagar las consecuencias. Provisto de una mochila vieja, el cabello desordenado y con un mal olor de días, llegaba caminando como pudo a su casa a las afueras de la ciudad. Era un total extraño. Él tuvo el dinero y le había ido bien mientras duró su apogeo en la música, pero al parecer algo se le había ido de las manos y era que no supo administrar lo que había ganado. Lo gastó en lujos, lo gastó en cosas vanas, fiestas de diversión que al final le pasaron factura. Su padre se lo había advertido. Ahora su orgullo de joven rebelde estaba por los suelos, con el resultado que había obtenido por su rebeldía. Quizá la fórmula había sido obedecer simplemente, luego aventurarse a la música como un negocio pasajero. Eso era lo que su padre le había querido decir, pero él no lo había tomado así. Ahora era tarde para pensar en el arrepentimiento. ¿Cómo lo recibiría su padre?, pensaba mientras secaba el sudor y trataba de acomodar su mochila en el otro hombro por el dolor. Allí estaba su casa, bien conservada como siempre. Tocó el timbre y ensayaba las palabras exactas que usaría para poderle pedir perdón a su padre por todas las cosas que había hecho. «Joven Juan», le dijo el mayordomo y lo hizo pasar. «Avisaré a su madre». Y corriendo el mayordomo se adentró en la casa y olvidó decir algo muy importante. No había nada de valor en aquella mochila comparado con lo que había tenido en su casa, se dijo, así que la tiró sin pensarlo. Tendría toda su vida arreglada ahora nuevamente. Lentamente, una mujer que se notaba que no la había pasado nada bien, tenía las ojeras y las canas adornaban su inmensa cabellera. Al verlo y verse ellos mutuamente, un silencio reinó por unos segundos. 7 largos años de no saber nada de él, y ahora lo tenía al frente. En 7 años muchas cosas habían pasado. El abrazo fue interminable, las lágrimas también, pero sobre todo la frase de «perdóname» se escuchaba entre los sollozos. Poco a poco caminaron adentro de la casa. No había nadie más que una mujer de limpieza y el viejo mayordomo. Nadie más había. El hambre lo consumía y la sed era tanta que mientras se bañaba tomaba el agua de la ducha sabiendo que no le causaría daño alguno. Antes había tenido que tomar agua de los bebederos en lugares públicos y estos le habían causado infección incluso, pero ahora estaba allí, en casa. Se puso su vieja polera, que aún su madre había conservado.
Algunas cosas en su closet seguían tal y como él lo había dejado. Estaban sentados en la mesa y el hambre huyó de él cuando éste le dijo a su madre: «No me quiere ver, ¿verdad?». «No es eso, hijo. Tu padre…». «¿Qué pasa, mamá?». «Tu padre murió hace 2 años». Juan soltó los cubiertos y se abrió pase entre la silla y la mesa para correr hasta su madre al otro extremo de la mesa. «¿Cómo así, mamá? ¿Pero qué le pasó?». «Fue un derrame, hijo. Su corazón y su mente no resistieron más». «Fue por mi culpa, ¿verdad?». «No importa, hijo. Tu padre siempre era terco. Cualquier cosa que quería, lo quería tal y como él lo había planificado. No lo juzgo por cómo quería las cosas para ustedes, porque después de tus hermanos, él no se equivocó cuando te dijo que te prepararas mejor para tomar su lugar primero. Solo tenía la esperanza de que tú serías su sucesor. Él te adoraba, Juan». «Mamá, pero él me desterró». «No lo hizo. Espero que vuelvas para reivindicarse. Quería arreglar las cosas contigo, pero como ves, eso no ocurrió». «Mamá, lo siento tanto, de verdad». «No hay de qué arrepentirse, hijo, ahora. Él ha dejado bien claro todo para con tus hermanos y para contigo. A mí la verdad ya no me importa. Yo solo quiero que sean felices. Tu padre quería lo mismo, a su modo, pero igual lo quería». «Entiendo, mamá. Debí haber obedecido a papá. Creo que no estaba preparada para la fama y para administrar mi propio dinero. Fue como él lo predijo. Sufrí hasta el último. Mira todo el tiempo que se ha ido. Es una pérdida. Pero algo habrás ganado. Y eso debe ser bueno, hijo. Sigamos adelante. No hay de otra. Yo traté de ubicarte muchas veces para que supieras la voluntad de tu padre. A cada uno de tus hermanos, él les ha repartido lo que les corresponde. Pero contigo dejó esta carta antes de que sepas las condiciones que él te dejó». Juan caminó desconsolado a su habitación. Todo estaba en su lugar como si no hubiera pasado nada. En la carta decía: «Querido hijo, lamento haberte hecho la vida tan difícil con mis decisiones. Creo que yo no estaba preparado para que un hijo se rebelase en contra mía. Creo que ningún padre lo está. Para cuando leas estas líneas, yo estaré descansando. Quizás si existe un cielo o un infierno, solo mi Creador sabe dónde estaré. Te pido con mucho cariño que cuides a tu madre. Ella debe estar desconsolada al igual que yo me siento antes de morir. Mis días se han terminado, pero no deseo agobiarte más con mi pesar. He dejado tu parte de mi arduo trabajo para que lo administres como te plazca, y si trajeres tu ruina sobre ti, será siempre tu responsabilidad. Lo único que tienes que hacer es tener una buena compañera para tomar posesión de todo lo que te he dejado. Es lo único que te pido y espero puedas complacerme en eso, al menos en eso. Si alguna vez me equivoqué, creo que tu madre, siendo mi compañera, me supo dominar en la toma de decisiones importantes. Te amo, tu padre». Allí estaba el deseo de su padre, pero también una importante condición. ¿Cómo lo lograría?, pensaba. Llegó hasta la habitación de su madre y le mencionó lo que su padre quería. «Por primera vez tomaré el consejo de mi padre, sin chistar ni reclamar. Él debió saber por ti que es bueno que un hombre tenga una compañera. Haz como te lo pidió, hijo. Eres libre de elegir a tu compañera. Yo ya estoy vieja y no puedo seguir viendo por ustedes». «Está bien, madre», dijo Juan, y allí quedó la conversación. ¿Y ahora? Él no conocía a nadie con un perfil así de buena compañera. Se había preocupado tanto por vivir lo que él quería, que no había construido amistades que valieran la pena. Eso pensaba. A la mañana siguiente se hallaba caminando, ahora con un fajo de efectivo en el bolsillo. Comía lo que quería. Había hecho todo un desastre en su vida, pero allí estaba. Al final su padre lo había sostenido. Se sentía mal por momentos, pero no había alternativa. Todo era por seguir nada más. Por primera vez sintió la necesidad de un consejo de su padre, pero este ya no estaba. «¿Qué haré, padre, para conseguir una buena mujer? Dios, ayúdame a no equivocarme con esto. He prometido obedecer y honrar a mi padre. ¿Dónde debo empezar?
¿Con quién debo hablar? ¿Qué lugar debo visitar? Caminaba por la plaza donde muchos jóvenes se reunían a pasar el tiempo, un tiempo de esparcimiento y exposición de música también. Entonces, sin que él se diera cuenta, tropezó con alguien quien estaba sentada en el suelo. «Perdón, lo siento». Estaba ruborizado y sudaba de nervios. Había caído a los pies de alguien, una pordiosera en la avenida. Pero no solo ella, sino alguien más se acercó. Al verla, pareció reconocerla. «¿Janet? ¿Juan?». Las palabras sonaron a hueco cuando ambos no recordaban quiénes eran o por qué estaban tan cambiados. Era Janet, quien había sido la que se encargaba de la lavandería en su casa, pero también tristemente su padre. Ambos habían sido echados de la casa de Juan, luego que su padre había descubierto que ellos habían estado ayudando a su hijo para que terminase su carrera en la música, aquella época. Nunca pude agradecerles por lo que hicieron conmigo. Sí, claro, te fuiste de viaje de aventura, y mi padre y yo tuvimos que mendigar estos últimos años. Mira, hablaré con mi madre para que vuelvan. No creo que eso sea posible. Fue ella quien nos echó también. Yo entiendo, pero las cosas han cambiado. Mira, acá tienen algo de dinero. 2,000 pesos tenía en la mano, lo que había sacado para comprar los dulces. Se los dio todo. Mañana veré un lugar mejor para que se queden. Janet tenía rencor, pero realmente apreciaba a Juan por la ayuda que había llegado justo cuando ese día todo se había puesto duro. Meses después, Juan inició un noviazgo con ella. Se la presentó a su madre, y aunque temían por la relación, ella, antes de que se casaran, se acercó a Janet y le dijo: «Mientras sepas cómo manejar a este loco, tienes todo mi respaldo». Ella había lucido como una vagabunda cuando la encontró, pero nadie lo sabía, solo Juan. El padre de ella falleció 2 años después, al mismo tiempo que trajeron al mundo un nuevo bebé. Juan manejó las cosechas de los campos que su padre le había dejado, manejó el ganado y las granjas. Le tocó trabajar duro para soportar una peste, pero allí estaba su esposa para sostenerlo. Al final de cuentas, su padre había acertado con esa idea. Juan encaminó su vida, le dio rumbo, y cuando Juan cumplió los 52 años, había tenido un hijo, y viendo lo que pasaría con él cuando éste tuvo 17 años, se lo llevó con él a todo lugar que él estaba, para que no se le metiera alguna idea loca antes de tiempo. ¿Qué les ha parecido esta historia, mis queridos amigos y amigas? Sin dudarlo, una gran reflexión está inmersa dentro de este latido de corazón y vida. No olvides suscribirte, que es gratuito. Comparte esta historia con tus amigos, tu familia, por WhatsApp, por Messenger, por donde puedas. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews. Nos vemos hasta el próximo latido de corazón y vida.